Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 30. El templo apestaba a muerte y divinidad. Me encontraba en la tarima elevada, observando cómo las manos de Kinvara recorrían el cuerpo desnudo de Ariane con la precisión de una maestra pintora. El templo de Mirish había sido hermoso en otro tiempo, con sus delicados mosaicos que representaban a su dios de la belleza y sus columnas de mármol talladas con enredaderas floridas. Ahora, estandartes carmesí de Ryor cubrían cada superficie, y el aire estaba cargado de humo proveniente de braseros que quemaban hierbas extrañas que me hacían llorar. Ahora sí que me estoy adentrando en el lado esotérico de este extraño y oscuro mundo. No solo espadas y dragones, sino también rituales de sacrificio. Quédate quieta, murmuró Kinvara, mientras sus dedos dibujaban figuras con aceite consagrado sobre la hermosa piel bronceada de Ariane. El aceite brillaba a la luz de la antorcha, formando símbolos que reconocí vagamente de textos antiguos. El ritual requiere una precisión absoluta. Ariane yacía sobre la losa de obsidiana en el corazón del templo, con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. No sabía cómo se sentía al saber que se trataba de un ritual de sacrificio, pero la promesa de protección, de desarrollar alas como Yara, de convertirse en algo más que mortal, había encendido en sus ojos un fuego comparable al de un dragón. No me voy a mover, dijo entre dientes. Simplemente, adelante. Las puertas se abrieron con un crujido. Mis guardias de las Islas del Hierro condujeron al diezmo, quizás 50 vírgenes de los distritos conquistados por Mir. No las 100 que habíamos capturado, pero suficientes para 2 rituales. Avanzaron tambaleándose, vestidas con sencillas túnicas blancas, con el terror reflejado en rostros que oscilaban entre los 14 y los 20 años. Había chicos y chicas, cuya pureza confirmaba las llamas de Kinvara. En la serie, nunca mostraron el verdadero precio de la magia. Sí hablaron de ello, como del trágico pasado de Varys. Todas esas resurrecciones, todo ese poder alguien siempre paga. Déjenos en paz, ordené a los guardias. Huyeron agradecidos, sin querer presenciar lo que sucedió después. Viserion rugió desde su posición cerca del altar, sus ojos dorados reflejando la luz del fuego. Raegal se enroscó frente a ella, sus escamas de jade parecían absorber las sombras. Mis dragones comprendieron lo que hicimos aquí. Ellos también habían nacido de sangre y fuego. Kinvara dispuso a las vírgenes en un círculo perfecto alrededor de la losa de Ariane. Tenían las manos atadas, pero, sinceramente, la presencia de 2 dragones las mantenía más quietas que cualquier cuerda. Un muchacho, que no tendría más de 15 años, me miró fijamente a los ojos por un instante. Vi en ellos una acusación, una traición. No aparté la mirada. Su pureza será el recipiente, explicó Kinvara a Ariane, sacando una daga de obsidiana que parecía absorber la luz. Para deshacer lo escrito, debemos ofrecer lo que jamás ha sido tocado. Lo entiendo, dijo Ariane, aunque su voz tembló ligeramente. Ya he tomado mi decisión. Kinvara comenzó a recitar un conjuro en alto valirio, y su voz llenó el templo de un poder ancestral. Sus palabras parecían hacer vibrar el aire mismo, y las llamas de los braseros se elevaron con mayor intensidad. De la pureza nace la renovación. De la inocencia, el renacimiento. En nombre de Ryor, señor de la luz, invoco las llamas que forjan y destruyen. Se dirigió a la primera virgen, una muchacha con el cabello como oro hilado. El corte fue rápido y preciso, justo lo suficiente para abrirle la garganta sin causarle la muerte inmediata. La sangre fluyó hacia la palangana dorada que había debajo, y los ojos de la muchacha se abrieron de par en par, más por la sorpresa que por el dolor. Una a una, Kinvara se movió alrededor del círculo. Cada corte calculado, cada gota de sangre medida. Llenó 2 cuencos. Uno para Ariane, otro para ella. Las vírgenes lloraban en silencio, demasiado aterrorizadas para gritar ante los dragones, mientras su vida se les escapaba lentamente. Esto está mal, una voz susurró en mi cabeza. La voz del hombre que fui en la tierra, que vio este espectáculo por entretenimiento. Son inocentes. Esto es necesario, me respondí a mí mismo. El poder exige sacrificios. Siempre es así. Cuando las palanganas estuvieron llenas, Kinvara le llevó la primera a Ariane. La sangre parecía brillar desde dentro, palpitando con la vida robada. Mojó los dedos en el líquido tibio y comenzó a pintar. El primer glifo chisporroteó contra la piel de Ariane. Ella mordió con fuerza la correa de cuero que le había dado, arqueando el cuerpo sobre la losa. Cada símbolo que Kinvara pintaba parecía quemarse en su carne antes de desvanecerse en una tenue marca roja. El dolor es transformación, dijo Kinvara, con voz firme a pesar del horror de lo que había hecho.
Tu pasado se consume para que tu futuro pueda escribirse de nuevo. Símbolo tras símbolo cubría el cuerpo de Ariane. Sus brazos, sus pechos, su estómago, sus muslos. Antiguos glifos valirios de destrucción, pureza y fuego. Con cada uno, temblaba con más violencia, el sudor mezclándose con los dibujos de sangre. Cuando Ariane terminó, Kinvara se despojó de su túnica. Su cuerpo estaba pálido, a diferencia del bronceado de Ariane, pero se movía con la misma gracia decidida. Se pintó con la sangre de la segunda palangana, trabajando más rápido y con mayor eficacia. Me di cuenta de que ya lo había hecho antes. Quizás muchas veces. Aunque probablemente no para algo tan extraño como recuperar su virginidad. ¿Cuántos años tienes realmente, sacerdotisa? El último glifo, anunció Kinvara, pintando un símbolo complejo en la frente de Ariane. Luego dibujó el mismo en la suya y juntó sus frentes. Por fuego y sangre, sé destruido. Por la inocencia robada, sé renovado. En nombre de Royor, pronuncio la palabra de transformación. Ella gritó la última palabra. Persis. Fuego. El mundo estalló en luz roja. Las vírgenes gritaron al unísono, sus voces creando una armonía de angustia que me hizo doler los dientes. Vi cómo su fuerza vital se desvanecía, arrastrada al ritual como agua a un remolino. Envejecieron décadas en segundos. Su piel se arrugaba, su cabello se volvía blanco, sus cuerpos se marchitaban hasta convertirse en cáscaras desecadas. El grito de Ariane se unió al de ellos, pero el suyo era diferente. Dolor mezclado con algo más. Éxtasis, tal vez, o la simple alegría de sobrevivir. La luz que emanaba de su cuerpo era tan brillante que tuve que taparme los ojos. Cuando se desvaneció, el silencio cayó como un martillo. Ariane y Kinvara yacían entrelazadas sobre la losa, ambas temblando, ambas cubiertas de sangre y sudor. Pero se veían diferentes. Decir que eran más jóvenes no era del todo acertado. Quizás sin marcas. Como espadas recién salidas de la forja, antes de su primera batalla. Kinvara se puso de pie primero, tambaleándose ligeramente. El rubí en su garganta palpitaba con un fuego renovado. Está hecho, declaró con voz ronca pero triunfante. El pasado está limpio. Ella es como era el día de su santo. Como yo. Se volvió hacia mí y, a pesar de todo, del horror, la sangre, el círculo de cadáveres, el deseo ardía en sus ojos oscuros. Ahora, su gracia, ronroneó, acercándose a mí con una gracia depredadora. Muéstrame. Muéstrame el poder que prometiste. Hazme verdaderamente tuya. Bajé del estrado, esquivando con cuidado los cuerpos marchitos. Ariane intentaba incorporarse, con la mirada perdida pero viva. Más que viva. Renacida. ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Se miró las manos como si las viera por primera vez. Vacías, dijo con asombro. Limpias. Como si pudiera convertirme en cualquier cosa. Puedes, le aseguré. Y lo harás. Pero primero, tenía que complacer a alguien más. Kinvara se apretó contra mí, su cuerpo desnudo aún manchado de sangre. Detrás de ella, Ariane observaba con ojos que reflejaban un nuevo deseo. La noche estaba lejos de haber terminado. El poder se había apagado con sangre. Ahora llegaba la recompensa. Ariane se sumergió en el baño humeante, dejando que el agua perfumada le lavara la sangre y el sudor que se le habían adherido a la piel. La villa del magistrado ofrecía lujos que ni siquiera Sunspear podía igualar. Aceites de Yiti, jabones perfumados con flores que no podía identificar y una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Pero estas comodidades no podían purificar su mente. Cerró los ojos, pero las imágenes permanecieron. Decenas de almas jóvenes, extinguidas como velas en una repentina brisa. Sus rostros al darse cuenta de lo que sucedía. La forma en que sus cuerpos se habían marchitado, décadas que transcurrían en un instante mientras su fuerza vital se desvanecía. Todo por mí. Todo para que yo pudiera ser, ¿qué? Renacer. Volver a ser pura. Su mano se deslizó entre sus piernas, encontrando los pliegues familiares ahora, diferentes. Sensibles de una manera nueva, como si experimentara el tacto por primera vez. El ritual había funcionado, lo sentía en cada nervio, en cada latido. Su cuerpo le pertenecía, y a la vez no. Un recipiente vacío, a la espera de ser llenado. ¿Valió la pena? Susurró a la cámara llena de vapor. Ella aceptó sin dudarlo cuando Viserys le explicó lo que el ritual le otorgaría. Protección. Poder. Un lugar en su círculo íntimo al que nadie podría desafiar. La capacidad de curarse de cualquier herida, de vivir potencialmente siglos. ¿Qué princesa no querría eso? Pero el precio. ¿Estás preocupado? Ariane no se sobresaltó al oír la voz de Kinvara.
La sacerdotisa era como una sombra, apareciendo en el umbral envuelta solo en una toalla, con el cabello mojado cayendo en oscuras ondas sobre sus hombros. El rubí en su garganta palpitaba con renovado vigor. ¿No lo estarías tú también?, replicó Ariane, observando cómo se acercaba la sacerdotisa. Tantas vidas, la mayoría de ellas son de niños. La sonrisa de Kinvara era serena, casi compasiva. A los ojos de Ryor, todas las vidas no son más que velas. Algunas arden lentamente, otras con rapidez y brillo. Estas ardieron para encender algo más grande. Dejó caer la toalla, dejando al descubierto su cuerpo recién limpio, y se deslizó en la bañera frente a Ariane. No minimices su sacrificio lamentándolo. Es fácil decirlo para ti. No era la primera vez. No, admitió Kinvara, extendiendo la mano hacia un frasco de aceite. Y no será la última. El poder tiene un precio, princesa. Siempre. Antes de que Ariane pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Yara Greyjoy entró con la seguridad de una mujer que jamás había cuestionado su derecho a estar en ningún lugar. Viserys la siguió, sus ojos violetas observando la escena con evidente aprecio. Vaya. Yo que me preguntaba por qué su gracia quería visitar los baños tan tarde, así que vine por curiosidad. Pero, la sonrisa de Yara era afilada como una cuchilla. ¿Qué pasa? ¿Se lo están pasando bien sin mí? Ariane sintió que se le subía el calor a las mejillas, aunque no sabría decir si por vergüenza o por anticipación. La audacia de la reina de las Islas del Hierro la irritaba y la intrigaba a la vez. Yara se despojó de su jubón de cuero sin ceremonias, dejando al descubierto unos pechos redondos y firmes y un cuerpo curtido por el combate. El ritual fue un éxito, dijo Viserys, con ese tono particular que le erizó la piel a Ariane. Ambos han sido transformados. Pero el ritual aún no ha concluido. Comenzó a desvestirse con una lentitud cautivadora. Ariane no podía apartar la mirada. Este hombre, que había conquistado su tierra natal, su cuerpo, y que ahora prometía transformar su esencia misma, la atraía como la luna atrae las mareas. Me lo prometiste primero, le recordó Kinvara, levantándose del baño. El agua caía en cascada sobre su figura perfecta, reflejando la luz de la lámpara como oro líquido. Así lo hice, dijo Viserys sonriendo, ahora gloriosamente desnudo. Su excitación era evidente e impresionante. Y cumplo mis promesas. Ariane observaba, paralizada, cómo él tomaba a Kinvara en la tumbona junto a la bañera. No había ternura en su encuentro, solo fuerza bruta y determinación. Cuando gimió un tono más agudo, sus piernas se dieron y pareció atravesarla con tal fuerza que se desplomó hacia adelante, completamente exhausta. Viserys lo siguió instantes después, su liberación acompañada de un gruñido más propio de un dragón que de un hombre. Al alejarse, Kinvara yacía jadeando, con el aspecto de una mujer que había sido usada a conciencia. Sus ojos se iluminaron mientras parecía mirar fijamente al vacío frente a ellas. Funcionó. Chicas, funcionó, sonrió, chasqueando los dedos. Ante sus propios ojos, el cansancio de Kinvara pareció desvanecerse. El rubor del esfuerzo persistía, pero su respiración se normalizó, el moretón en sus nalgas desapareció y sus extremidades recuperaron fuerza con una rapidez inusual. Se incorporó, contemplando su propio cuerpo con asombro. Extraordinario, murmuró. Viserys sacó una daga de la nada, cuya hoja reflejó la luz de la lámpara. ¿Puedo? Preguntó, y ante el asentimiento de Kinvara, deslizó la hoja por la palma de su mano. La sangre brotó, brillante como el rubí en su garganta, y luego se detuvo. La herida se cerró ante sus ojos, la carne se suturó hasta que solo quedó una tenue línea rosada. Incluso esta se desvaneció en cuestión de segundos. Eso es hermoso, dijo Kinvara, examinando la palma de su mano, que no tenía ninguna marca. Eres un regalo del Señor para mi vida, así que de eso se trataba todo el ritual. ¿Tuviste que esforzarte tanto solo para darles esto? Preguntó Yara, acercándose a Viserys y rodeándolo con sus brazos por detrás, con los pechos presionando contra su espalda. Me lo diste con bastante facilidad. Ariane y Kinvara lo miraron con el ceño fruncido. Él simplemente se encogió de hombros. Aunque no lo crean, era virgen, dijo con sencillez. Yara se quedó boquiabierta. No tenías que decirles eso. Ariane no pudo evitar reírse de la vergüenza de la reina de las Islas del Hierro. La temible saqueadora, pura como la nieve. No me extraña que lo mantengas en secreto. Te voy a mostrar lo que es temible, gruñó Yara, pero no había verdadera pasión en sus palabras. Viserys se volvió entonces hacia Ariane, y su expresión adquirió un matiz más intenso. Tu turno, princesa.
Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras salía de la bañera. El agua le corría por el cuerpo y no intentó ocultarse. Que mirara. Que viera lo que afirmaba. Todo este poder, dijo, acercándose a él con deliberada elegancia. Toda esta muerte. Más vale que valga la pena. Haré que valga la pena, prometió, atrayéndola hacia sí. Su beso era apasionado, irresistible, y ella se entregó por completo. La tomó sobre la alfombra de piel frente a la chimenea, mientras las llamas pintaban sus cuerpos con tonos dorados y sombríos. A diferencia de con Kinvara, aquí había ternura, mezclada con dominio. Sus manos la exploraban como si trazaran un nuevo mapa, encontrando lugares que la hacían jadear y arquearse contra él. Mi rosa del desierto, murmuró contra su garganta. Renacida en sangre y fuego. Oh, sí, tuya, susurró ella, la palabra arrancada de sus labios como una confesión. Hazme completamente tuya. Cuando penetró en su coño empapado, fue como ser atravesada por un rayo. Tenía los ojos muy abiertos, los labios temblorosos, mientras gemía solo para él. Su cuerpo, renovado, lo experimentó como si fuera la primera vez. Cada una de sus fuertes embestidas le producía un placer que rozaba el dolor, sensaciones tan intensas que no podía distinguir dónde terminaba ella y dónde empezaba él. La situación se tornó un tanto abrumadora cuando Yara y Kinvara se unieron a ellos, cubriéndose de pieles, manos y bocas, lo que intensificó la abrumadora cascada de sensaciones. 4 cuerpos se movían en una danza tan antigua como el tiempo, guiados por el dragón que los había reclamado a todos. Se inclinó hacia ella, apretando la mano alrededor de su garganta mientras las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos, y ella emitió sonidos que le complacían. Le susurró dulces tonterías al oído, y ella lo insultó con palabras que avergonzarían a su familia, pero no le importó. Cuando finalmente llegó su orgasmo, Ariane quedó completamente destrozada. Gritó su nombre como una plegaria, su cuerpo convulsionando a su alrededor mientras él la llenaba con su delicioso y cálido semen. Con su poder. Y en ese instante, mientras una nueva fuerza fluía por sus venas, lo supo. 50 vidas habían sido un precio pequeño a pagar por la eternidad a su lado. El metal fundido resplandecía como el corazón del sol, y oleadas de calor distorsionaban el aire sobre lo que una vez fue la legendaria puerta adamantina de Mir. La orgullosa puerta, que se había mantenido en pie durante milenios, otorgando confianza a los magos de Mir, se derritió ante la llama del dragón. Viserys Targaryen no se detuvo en el umbral. Caminó directamente a través del fuego líquido. Su capa forrada de piel se desintegró al instante, mientras que su piel permaneció intacta ante temperaturas capaces de forjar acero. Detrás de él, los asaltantes de las Islas del Hierro se detuvieron en plena carga, sus gritos de guerra ahogándose en sus gargantas. Incluso los saqueadores más curtidos, que habían visto la muerte en 100 formas, no podían asimilar lo que presenciaban. Por todos los infiernos. Murmuró Carl la doncella, bajando su hacha. Ni siquiera está sudando. Los defensores Miris del otro lado corrieron peor suerte. Al ver derrumbarse su muralla y a un hombre atravesar el magma, todos se estremecieron de miedo. Un ballestero, con manos temblorosas, disparó un proyectil que impactó de lleno en el hombro de Viserys. El rey apenas se inmutó, apartando el proyectil con la misma indiferencia con la que se espanta una mosca. La sangre brotó un instante antes de que la herida se cerrara, dejando solo la piel tersa. Eso me hizo cosquillas, dijo Viserys, arrojando el perno a un lado. El ballestero soltó su arma y huyó. Viserion descendió del cielo, lo agarró con sus garras y lo arrojó a su boca. El pueblo Mirish gritó de terror mientras Viserion escupía llamas sobre sus edificios. Viserys disfrutaba del calor, mirando fijamente a su dragón. Siguiendo sus órdenes, ella tuvo cuidado de no quemar a civiles. Pero sí quemó a muchos soldados, y las notificaciones de puntos de experiencia llenaban su campo de visión. El fuego no puede matar a un dragón, Viserys pensó, extendiendo sus alas, esos magníficos apéndices de sombra y escamas que lo identificaban como algo más allá de lo mortal. Pero, al parecer, pueden hacer una entrada triunfal. Se elevó en el aire, flotando sobre los defensores acobardados como un ángel vengador. Estoy seguro de que ya me conocen por historias y pesadillas. De lo contrario, habrían luchado con más fuerza. Para los niños que no lo sepan, soy Viserys Targaryen, el rey dragón, y les ofrezco una simple elección. Arrodíllense y vivan. Luchen y ardan. El acero resonaba contra la piedra mientras las armas caían de dedos inertes. Nos rendimos. Un capitán con una elaborada armadura cayó de rodillas. Piedad, rey dragón. Nos rendimos. La rendición se extendió como la pólvora entre las filas.
En cuestión de minutos, los célebres defensores del centro de Mir estaban postrados ante un hombre que había atravesado las murallas fundidas de la ciudad y había ignorado un dardo de ballesta como si fuera la picadura de un mosquito. Desde los balcones del palacio, los magistrados presenciaron el fin de su mundo. Emergieron ataviados con sus mejores sedas, púrpura, oro y carmesí, con el aspecto de aves exóticas a punto de ser desplumadas. El magistrado Ortiz, con su barba perfumada temblando, encabezaba la procesión. Su Majestad, comenzó, claramente inseguro de cómo dirigirse a un dragón conquistador. Nos rendimos incondicionalmente. Por favor, dígale a su dragón que se detenga. Un miedo genuino se reflejó en su voz. La riqueza de Mir, nuestros barcos, nuestro conocimiento todo suyo. ¿Tus mujeres también? Preguntó Viserys para poner a prueba su convicción. Para irritarlo aún más, sus ojos violetas se fijaron en una figura particularmente hermosa entre el séquito del magister. Parece una pariente. Tenía la piel aceitunada de Mir, el cabello teñido con mechones azules y dorados, y vestía sedas tan transparentes que parecían niebla. Ortiz tragó saliva con dificultad ante su mirada, sin rastro de desafío. Eso era bueno. Sí, si le place a su gracia. Mi hija Lysara es considerada la joya de Mir. La chica, no, era una mujer, dio un paso al frente con sorprendente gracia. Mientras su padre temblaba, ella se mostraba algo más reservada. Sudaba igual que los demás, pero quizás debido a la reputación de Viserys con las mujeres, se movía con la seguridad de alguien que había sido entrenada desde su nacimiento para desenvolverse entre hombres poderosos. Sus ojos, delineados con col, reflejaban esperanza y cálculo. Sería un honor servir al rey dragón, dijo, con una voz dulce como la miel sobre el acero. ¿Creen que pueden controlarme a través de sus hijas y cortesanas? Viserys reflexionó. Como si yo fuera un chico verde que piensa con la polla. No me refería a ti cuando pregunté por las mujeres, dijo con desdén, disfrutando de cómo su perfecta compostura se resquebrajaba ligeramente. Dio una palmada y Viserion detuvo su caos. Primero, hablemos de cómo Mir servirá a su nuevo rey. Las horas siguientes se sucedieron en un ritmo de conquista y consolidación. Todos a su alrededor se movían con temor, y a él le gustaba esa sensación. Últimamente, ese temor había disminuido entre la gente de Poniente. En la sala del trono del propio Magister, Viserys expuso su nuevo orden con la seguridad despreocupada de quien reorganiza los muebles. Yara Greyjoy gobernará el puerto y las defensas navales, anunció, señalando hacia donde se encontraba la reina de hierro, aún cubierta de sangre de la batalla matutina. Ella sonrió como un tiburón que huele carnada. Cualquier barco que entre o salga de las aguas de Mir lo hará bajo su control. Su gracia, se aventuró a decir el magistrado Ortiz, los gremios de comerciantes. O te adaptas o te ahogas, terminó Yara, con la mano apoyada en el hacha. La flota de hierro no negocia. Viserys continuó. La suma sacerdotisa Kinvara supervisará las necesidades espirituales de la ciudad. El templo más grande se convertirá para servir a Aryor. Kinvara dio un paso al frente, sus túnicas rojas parecían resplandecer bajo la luz de la tarde que entraba por las vidrieras. No hay necesidad de eso, su gracia. Aquí ya hay un templo de Aryor, entre los templos de otros dioses falsos. Afortunadamente, nuestro Señor de la Luz ofrece redención a todos los que buscan su llama. Incluso aquellos que adoraron a dioses falsos pueden encontrar la salvación. ¿Y la nobleza? Preguntó otro magistrado con voz cuidadosamente neutral. Será administrada por mi queridísima princesa Arianne Martell. Viserys observó cómo Arianne aparecía en escena, notando cómo todos los hombres de la sala la miraban de repente. Como siempre, lucía espléndida con las sedas dormienses de color naranja quemado, que se ceñían a sus curvas como el agua. El ritual no solo la había regenerado, sino que le había devuelto una vitalidad que la hacía deslumbrante. Caballeros, dijo Arianne, con un acento que hacía que la palabra sonara como una caricia, no somos bárbaros, ¿verdad? Sé que nuestros saludos fueron un poco bruscos, pero tengo un buen presentimiento. Entiendo que están acostumbrados a ciertos privilegios. Quienes cooperen verán sus puestos seguros. Quienes se resistan, se encogió de hombros, y el movimiento le produjo un efecto interesante en el escote. Bueno, siempre hay vacantes en cualquier organización. Está aprendiendo a utilizar su belleza como arma de forma aún más eficaz. Viserys lo tomó en cuenta con aprobación. Bien. Mientras el sol se ponía sobre Mir, tiñendo la ciudad de tonos de conquista, Viserys permanecía en el balcón del palacio junto a sus 3 lugartenientes.
Abajo, la flota de hierro llenaba el puerto como un bosque de mástiles negros, mientras las famosas torres de cristal de la ciudad reflejaban la luz del atardecer. Una menos, dijo Yara, dando un trago a una botella de vino que había sacado. Quedan dos. Viserys no iba a atacar las demás ciudades libres todavía. El objetivo de este viaje no era simplemente incendiarlas. Necesitaba conquistarlas, y una conquista en toda regla requería unos meses más que un simple incendio. Primero, el plan era estabilizar Mir y luego adentrarse en las otras ciudades. Lys no luchará, predijo Ariane, apoyándose en la balaustrada de forma que realzaba su figura. Son comerciantes y envenenadores, no guerreros. En cuanto se enteren de lo que ha pasado aquí, se rendirán desesperadamente. Tirosh podría resistir, añadió Kinvara. Tienen orgullo, y sus compañías de mercenarios. Huirán en cuanto vean dragones, concluyó Viserys. Los mercenarios luchan por oro, no por gloria. Y no hay cantidad de oro que justifique enfrentarse al fuego de un dragón. Se giró para mirarlas, a esas tres mujeres que se habían convertido en los pilares de su imperio oriental. Preparad a los cuervos. Que todas las ciudades desde aquí hasta Kart sepan que el rey dragón ha llegado a esos. Que sepan que Mir se arrodilló en un solo día. Por supuesto, su gracia. Y que sepan, añadió, con una sonrisa afilada como el acero valirio, que esto es solo el principio. 3 meses después. Las crónicas lo llamarían el verano de los dragones, aunque para muchos en esos, se sintió más como el fin del mundo. Lys se rindió sin desenvainar una sola espada. Sus magos, famosos por su astucia y sus venenos, demostraron ser igualmente hábiles para interpretar la dirección del viento. Una delegación interceptó la flota de Yara antes incluso de que los hombres de hierro llegaran a aguas de Lys, con sus barcos cargados de tributo, oro, esclavos que debían liberar y barriles de sus famosos vinos y venenos. Sería un honor para nosotros servir al rey dragón, había dicho el enviado principal, prácticamente postrándose en la cubierta del viento negro. Lys siempre ha sabido cuándo ceder en lugar de romperse. Tirosh intentó resistir. Durante un mes, se atrincheraron tras sus murallas costeras, con sus famosas compañías de mercenarios protegiendo las defensas. Los escorpiones de polvo, la compañía del gato, incluso un destacamento de la compañía dorada que había sobrevivido, todos llevaron oro de Tirosh para enfrentarse a los dragones. Como era de esperar, fue un desastre. La flota de Yara estranguló su comercio marítimo, mientras Viserion y Raegal convertían sus noches en un infierno. No se trataba de asaltos a gran escala, pues no tenía sentido matar civiles. En cambio, se trataba de ataques de precisión. Un almacén lleno de grano por aquí, un cuartel por allá, manteniendo siempre a la ciudad en vilo, sin saber nunca dónde caería la próxima llamarada de dragón. No duermen, informó Karl tras capturar un barco mercante que huía. Toda la ciudad está en vilo, sobresaltándose ante cualquier sombra. Los mercenarios exigen el triple de sueldo solo para quedarse. No conseguirán el triple sueldo, había respondido Viserys, mientras estudiaba mapas en su pabellón de mando a las afueras de la ciudad. La riqueza de Tirosh proviene del comercio. Sin comercio, no hay oro. Sin oro, no hay mercenarios. Tenía razón. Tras un mes de asedio, las compañías de mercenarios rompieron sus contratos en masa. Los escorpiones del polvo fueron los primeros en marcharse. Su capitán envió una nota cortés explicando que su contrato no cubría actos de dioses o dragones. Los demás le siguieron en cuestión de días. Tirosh se rindió en una mañana gris, y su arconte abrió personalmente las puertas. La ciudad que había resistido la conquista durante siglos cayó sin una batalla propiamente dicha. Pentos ni siquiera lo intentó. Los magos, ya conmocionados por la muerte de Illyrio y la pérdida de su vínculo con la Compañía Dorada, abrieron sus puertas en cuanto Viserys se acercó. Le entregaron las llaves de la ciudad sobre un cojín dorado, junto con cofres de oro y promesas de lealtad eterna. Siempre hemos sido amigos de la casa Targaryen, afirmó el nuevo príncipe de Pentos, olvidando convenientemente que hacía apenas unos meses habían dado refugio a los enemigos de Viserys. Nos alegramos de vuestra restauración. La política nos convierte a todos en mentirosos. Viserys pensó, aceptando su rendición con la gravedad apropiada. Al finalizar el verano, la costa occidental de Essos ondeaba estandartes Targaryen. Desde los peldaños de piedra hasta la bahía de Pentos, el férreo control de Yara dominaba las aguas. Sus asaltantes, ahora portando decretos reales, habían pasado de ser piratas a guardacostas, aplastando la piratería y haciendo cumplir los aranceles Targaryen con brutal eficacia. En cada ciudad conquistada, Kinvara erigió grandiosos templos a R'hllor.
Los sacerdotes rojos alimentaban a los hambrientos, curaban a los enfermos y predicaban sobre el rey dragón que caminaba entre las llamas. El pueblo llano, ignorado durante mucho tiempo por sus príncipes mercaderes, acudió en masa a la ya prominente fe roja. «Estás construyendo algo interesante, querida», observó Ariane una tarde en Mir, mientras revisaba informes en la que se había convertido en su capital de facto. Llevaba un vestido de encaje miriano que dejaba poco a la imaginación, y su piel bronceada resplandecía a la luz de las velas. «No solo conquistas como cualquier otro rey, sino que los conviertes en tus seguidores. Creo que dará excelentes resultados». «El miedo es bueno», respondió Viserys, firmando órdenes que transformarían las rutas comerciales de la mitad del mundo conocido. «Pero también lo son el amor y el respeto. El amor, bien cultivado, se fortalece con el tiempo». Alzó la vista y la miró a los ojos. «¿No es así como gobiernas Dorne últimamente? ¿Con amor tanto como con fuerza?» Cada 2 semanas, dejaba a Viserion en Esos con Yara y partía hacia Dorne a lomos de Raegal con Ariane. Sin su presencia ocasional, Tristane podría tomar alguna decisión imprudente. Y si lo hacía Viserion tendría que intervenir, lo que podría arruinar su relación con Ariane. Así que llevaba a Ariane consigo para que ejerciera su autoridad con regularidad. Ella sonrió y se sentó en su escritorio con gracia felina, dejando ver su muslo a través del corte de la prenda. «Halagos, mi rey. Qué inusual en ti». «Es una declaración de hechos», la corrigió, atrayéndola hacia su regazo. «Has hecho un trabajo excepcional tanto aquí como en Dorne. La nobleza Mirish come de tu mano». Entre otras cosas, dijo con una risita, mientras sus dedos dibujaban figuras en su pecho, se muestran sorprendentemente complacientes una vez que comprenden el nuevo orden. Esa mujer, Lysara, ha sido particularmente instructiva sobre las costumbres locales. Creo que quiere estar en tu cama. ¿En serio?, preguntó Viserys con picardía. La hija del magister había demostrado ser útil, aunque no de la forma que su padre esperaba. En lugar de seducir al rey dragón, se había convertido en una de las agentes más eficaces de Ariane, utilizando sus contactos para facilitar la transición de poder. «Me está enseñando cosas interesantes», continuó Ariane, su aliento cálido contra su cuello. «¿Sabías que los Miris tienen textos sobre el arte de hacer el amor que harían sonrojar a cualquier lisino? Muy instructivos». «Quizás puedas hacer una demostración más tarde», sugirió Viserys, mientras sus manos recorrían las curvas que había memorizado pero que nunca se cansaba de explorar. «Tal vez sí», aceptó ella, besándolo apasionadamente antes de separarse. «Pero primero, tienes una visita». Un cuervo llegó de Braavos hace 1 hora. El ambiente jovial se desvaneció. Viserys tomó el pergamino que ella le ofreció, rompió el sello y leyó el mensaje cifrado. Su expresión se ensombreció con cada línea. «¿Qué ocurre?», preguntó Ariane, con un tono muy profesional. «Nuestros amigos en Braavos están nerviosos», dijo, dejando el mensaje a un lado. «Esto viene de uno de los agentes de Ross. Tywin Lannister ya no se esconde tanto como antes, y mis espías pueden verlo en las calles de Braavos. Últimamente se ha estado reuniendo con los guardianes de las llaves del Banco de Hierro. Y lo que es peor», hizo una pausa, sopesando cuánto revelar. «Los hombres sin rostro han aceptado un contrato. El agente no pudo determinar el objetivo, pero dado el cliente». «Tú», terminó Ariane. «Vienen a por ti». «Por supuesto que sí, es obvio». «Que vengan». Viserys se puso de pie y se acercó a la ventana que daba al puerto de Mir. Su flota llenaba el agua como serpientes de hierro, mientras que, por encima, Viserion daba vueltas perezosamente. «Me he estado preparando para esto. La última vez derroté a un asesino, y lo volvería a hacer». «No», asintió Ariane, uniéndose a él en la ventana y abrazándolo suavemente por la espalda. «No lo eres. Pero ten cuidado. Tywin Lannister no actúa sin un plan B. Es el único hombre que ha estado huyendo de tus narices durante tanto tiempo. Por suerte, tengo mis propios planes de respaldo», dijo, volviéndose hacia ella, con sus ojos violetas duros como gemas. «Envía cuervos a Norvos y Coor, y otro a tu madre. Diles que el rey dragón viene en son de paz, buscando comercio y alianzas. Veamos si son más listos que sus ciudades hermanas. ¿No vas a conquistarlos desde el principio? No. Están demasiado cerca de Braavos. Lo ideal sería derrotar primero a Braavos antes de perder el tiempo con esos 2 lugares. ¿Y si Norvos y Coor no hacen caso?». Viserys sonrió, pero no había nada de calidez en esa sonrisa. «Entonces reconsideraré la idea de hacerlos esperar. Entonces arderán como todos los demás».
El juego se aceleraba, las piezas se movían por el tablero a la velocidad del rayo. Pero Viserys había aprendido paciencia durante sus años de exilio y estrategia durante sus meses de conquista. Braavos podía esperar su turno, cuidando de sus refugiados y tramando intrigas. Primero tenía que construir un imperio. Y los imperios, los verdaderos imperios, se forjaron en el fuego. Aquí arriba el viento sopla de forma diferente. Ariane se ajustó más el manto forrado de piel a mi lado mientras Raegal descendía por el aire de la montaña, el batir de sus alas acercándonos a una ciudad que ella solo conocía por historias. Norvos se extendía sobre sus 3 colinas como una matrona severa que observaba el mundo desde arriba, todo piedra gris y disciplina férrea. ¿Estás tensa?, comenté, alzando ligeramente la voz por encima del viento. Sí, claro. Es la ciudad de mi madre, admitió, acercándose más a mí. Solía contarme historias sobre las campanas. Cómo marcaban cada momento de la vida aquí. Cuándo despertarse, cuándo trabajar, cuándo rezar. Odiaba esas campanas. Y ahora ha regresado con ellos. Esta vez, por elección propia. No lo dijo explícitamente, pero la ironía era evidente. Mellario de Norvos había huido de Dorne para escapar de una prisión, solo para regresar a otra. Las grandes campanas comenzaron a sonar al acercarnos. No era el repique frenético de alarma ante la presencia de dragones, sino notas profundas e intencionadas que parecían sacudir las montañas mismas. Abajo, la ciudad se movía con una calma inquietante. Ni multitudes que gritaban, ni mercaderes que huían. Solo filas ordenadas de sacerdotes barbudos formándose en la plaza mayor, con sus largas hachas en reposo ceremonial. Nos estaban esperando. Abajo, muchacho, murmuré, y Raegal aterrizó con sorprendente delicadeza para una bestia tan enorme, sus escamas de jade reflejando el pálido sol del norte. El grupo que nos recibía permanecía en perfecta formación, ni un solo hombre fuera de lugar. Y allí, rompiendo entre la multitud con ese aire arrogante tan familiar, estaba. Tío. Ariane desmontó rápidamente, casi tropezando por la prisa. Oberyn Martell parecía satisfecho. Eso era lo sorprendente. La víbora roja, que había pasado 20 años alimentando la venganza como si fuera un amante, parecía estar en paz, a pesar de cómo lo había visto la última vez. Ellaria Sand estaba a su lado, con la mano sobre su brazo, ambos vestidos con los sobrios tonos grises que caracterizaban a la nobleza norvosi. Mi sobrina favorita, dijo Oberyn, abrazándola. Aunque supongo que debería decir mi señora ahora. Ni se te ocurra. Se apartó un poco para observarlo con una sonrisa. Te ves bien. ¿Norvos está de acuerdo contigo? Hay tranquilidad, admitió, y luego se giró hacia mí al verme acercarme. Hubo un silencio antes de que suspirara y bajara la cabeza. Gracia, es un placer veros a ambos bien. Dorne prospera bajo el liderazgo de Ariane. Le diste lo que mi hermano jamás le daría, y ella lo está aprovechando bien a pesar de no estar presente todo el tiempo. Incliné ligeramente la cabeza. Príncipe Oberyn. Confío en que sus prolongadas vacaciones hayan sido esclarecedoras. Más de lo que imaginas. Su sonrisa contenía una leve sonrisa. Sentí rabia durante un buen tiempo, pero a medida que tus historias se difundían, me di cuenta de que habíamos sobrevivido a un destino mucho peor. Después de todo, mi hermano sigue vivo. Y mi sobrina parece feliz. Luego señaló las filas disciplinadas, la ciudad sumisa. Transforman el mundo con fuego y voluntad, y mi sobrina está a su lado. No es algo malo. Puedo respetarlo, aunque le haya costado todo a mi familia. ¿Tu familia aún gobierna Dorne?, respondí con suavidad. Diría que no te costó nada y te reportó muchos beneficios. Bonitas palabras. Una nueva voz interrumpió la reunión como un viento invernal. ¿Así es como seduces a los reinos, señor dragón? ¿Con bonitas palabras y amenazas aún más bonitas? Ariane contuvo la respiración a mi lado. Mellario de Norvos permanecía de pie en la entrada del palacio, como la mismísima sentencia. Mis ojos brillaron de sorpresa. Es preciosa. Ariane no había heredado su belleza de su padre, al parecer. Los largos años habían refinado, en lugar de disminuir, su belleza. Esos pómulos marcados, esa nariz orgullosa, el cabello oscuro ahora salpicado de canas prematuras. En vez de las canas típicas de Norvosi, lucía velos transparentes de color rosa y seda dorada. Sus rizos azabache estaban adornados con joyas y una flor roja, y sus ojos dorados, penetrantes. Imagen aquí. Madre, dijo Ariane en voz baja. Por un instante, la severa máscara de Mellario se resquebrajó. Acortó la distancia rápidamente y estrechó a Ariane en un abrazo que olía a aceite de cedro.
Mi dulce, dulce niña, ha pasado tanto tiempo, murmuró. ¿Qué te ha hecho? Dame todo lo que mi padre no me dio, susurró Ariane. Mellario se apartó y se volvió hacia mí, sus ojos oscuros endureciéndose una vez más. Viserys el señor de los dragones, dijo, pronunciando el título con desprecio. Bienvenido a Norvos. Confío en que nuestra hospitalidad te resulte adecuada para un conquistador. Soy el rey dragón, mi señora. Las negociaciones fueron un desastre desde el principio. Los magistrados norbosi permanecían sentados como esculturas, con sus largas barbas adornadas con campanillas de cobre que repicaban suavemente con sus movimientos. Dado que yo no estaba allí como conquistador, sino como aliado, hablaban de acuerdos comerciales y límites de guarnición, de impuestos y libertades religiosas. Todo perfectamente razonable. Todo completamente irrelevante. Porque Mellario se sentaba en el centro de la mesa como una piedra en un arroyo, redirigiendo cada corriente de conversación hacia la resistencia. El rey dragón ofrece protección, se aventuró a decir un magister. Ante amenazas que él mismo crea, replicó Mellario con naturalidad. Nuestro comercio prosperaría bajo un gobierno unificado, intentó decir otro. Nuestro comercio florece ahora, sin dragones quemando a nuestros vecinos. Cada vez que hablaba, ella tergiversaba mis palabras, pintándome como un tirano o un tonto. La observaba con una mezcla de irritación y admiración. Esta era la mujer que se había enfrentado a Doran Martell durante 15 años antes de finalmente abandonarlo. Esta era la mujer que prefería vivir en el exilio antes que doblegarse. Tras 2 horas de discusiones sin llegar a ninguna parte, me puse de pie abruptamente. Lady Mellario, esta conversación no lleva a ninguna parte con nuestros desacuerdos. Les pido a todos que abandonen la sala. Los magistrados intercambiaron miradas. No pretendo hacer daño, aclaré, sin apartar la vista del rostro de Mellario. Necesito una reunión privada con Lady Mellario para hablar sobre el futuro de nuestras 2 casas. Su gracia, comenzó Ariane, pero la interrumpí. Vete, Ariane. No alcé la voz, pero dejé ver al dragón que llevaba dentro. Tu madre y yo tenemos que llegar a un acuerdo. Oberyn la tomó del brazo con delicadeza. Ven, sobrina. Algunas batallas se libran mejor sin testigos. Cuando las grandes puertas se cerraron tras ellos, vi a Mellario enderezarse en su asiento, con toda la actitud de una jueza de Norbosi a la espera de una declaración. No tenía ni idea de qué clase de fuego estaba a punto de entrar en medio de su tormenta. El silencio se extendió entre ellos como una cuchillada. Mellario de Norvos permanecía completamente inmóvil, esperando que comenzaran las amenazas. El rey dragón se enfurecería y prometería fuego y sangre si ella no cesaba su resistencia. Era lo que hacían los conquistadores ante la rebeldía. Se había preparado para esto, se había fortalecido contra cualquier intimidación burda que él pudiera emplear. Tu marido era un tonto. Las palabras le cayeron como una bofetada. No era para nada lo que esperaba. Viserys se acercó a la ventana y contempló la ciudad. El príncipe Doran Martell. La hierba que oculta a la víbora, así lo llamaban. Poético, la verdad. Un hombre tan cuidadoso, tan paciente, que olvidó que la paciencia sin acción no es más que cobardía. ¿Cómo te atreves? Empezó a decir, y luego se detuvo. ¿Por qué estaba defendiendo a Doran? 20 años, continuó Viserys, volviéndose hacia ella. 20 años esperó tras la muerte de su hermana. Hizo pactos secretos, susurró promesas, movió piezas en un tablero que solo él podía ver. ¿Y qué consiguió con todo eso? Una celda en su propio palacio mientras su hija gobierna. A pesar de sí misma, Mellario sintió una punzada de satisfacción. Siempre prefirió las sombras a la luz del sol. Mientras tú brillabas con la suficiente intensidad como para cegarlo. Viserys se acercó y ella percibió su aroma. Olía a humo, a acero y a algo indefiniblemente peligroso. Una mujer de pasión y fuego, casada con un hombre de susurros y esperas. No me extraña que te hayas marchado. Me fui por mis hijos. La defensa surgió automáticamente. Te fuiste porque te estaba matando lentamente. Sus ojos violetas se encontraron con los de ella. No solo envió a tus hijos a servir a otros señores bajo esa absurda tradición de la crianza, sino que nunca te escuchó hasta que te negaste a hacerte daño. Entiendo por qué desconfías tanto de mí, porque amas a tu hija, pero créeme, probablemente yo la amo más. Ella se burló de eso. ¿Acaso él conocía toda la situación? Los Norbosi no seguían la tradición de la crianza de hijos fuera de casa. No enviaban a sus hijos lejos. Mellario sentía que sus hijos eran demasiado pequeños. Sin embargo, Doran envió al príncipe Quentin lejos, algo que Mellario jamás le perdonó.
Pero cuando Doran planeó enviar a su hija, Ariane, a Tirosh para servir como copero del arconte, Mellario amenazó con suicidarse. ¿Cómo se atrevía Doran a intentar arrebatarle otro hijo? Esta vez, Doran cedió y Ariane se quedó en Dorne. Su matrimonio, aunque nació del amor, nunca estuvo destinado a funcionar desde el principio. El rey dragón añadió. Cada día en ese palacio, lo veía maquinar y planear su venganza, sin hacer absolutamente nada mientras el mundo seguía su curso sin él. Eres de la nobleza Norbosi, criado para la acción y la decisión. Te convirtió en otra de sus piezas ornamentales. La verdad le dolió. No sabes nada de mi matrimonio. Sé que te dejó ir. Viserys se acomodó en la silla frente a ella, con la naturalidad de un gato. El príncipe de Dorne, que conspiró durante décadas para colocar a un Targaryen en el trono, no pudo ni con sus intrigas retener a su propia esposa. ¿Qué clase de hombre pierde a una mujer así por pura negligencia? De esas personas que anteponen sus planes a su familia. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Exactamente. Se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa en los labios. Dígame, Lady Mellario, ¿qué hizo él cuando murió Elia? La pregunta desató años de rabia reprimida. Él, esperó. Siempre esperando. Mientras Oberyn se enfurecía y yo exigía acción, Doran permanecía sentado en su silla haciendo planes. Apretó los puños. ¿Sabes lo que se siente al ver a tu marido aceptar el asesinato de su cuñada con nada más que paciencia? La mayoría de las cuñadas del mundo no se llevaban bien. De hecho, a menudo se odiaban. Pero ese no era el caso de Elia y ella. Eran más que hermanas de sangre. La rabia y la tristeza que sintió al enterarse de la muerte de Elia aún la atormentaban. Vi cómo se quemaba a toda mi familia, dijo Viserys con sencillez. La diferencia es que yo hice algo al respecto. Sí, y también conquistaste ciudades que no tenían nada que ver con tu tormento. No era exactamente una acusación. En 3 meses logré más de lo que tu marido consiguió en 20 años. No es alarde, es un hecho. Yo ostento el trono de hierro. Mis dragones dominan los cielos. Mis enemigos se esconden en Braavos, reducidos de señores a refugiados. ¿Qué consiguió la paciencia de Doran? Un hijo muerto y un reino que, aún así, se sometió. Quería discutir, pero las palabras no le salían. Porque él tenía razón. Maldita sea, tenía razón. Debes odiarme, dijo ella. Por oponerme a ti. ¿Odiarte? Viserys rió, y el sonido le provocó un escalofrío inesperado. Lady Mellario, eres la primera persona en meses que me desafía como es debido. Tu hija seduce, tu excuñado encanta, pero tú luchas. Es refrescante. ¿Ahora me estás halagando? Pero su voz había perdido su fuerza. Es cierto. Se levantó, moviéndose alrededor de la mesa con esa gracia fluida. Te desperdiciaste en Dorne. Un halcón enjaulado por un hombre que prefería los gorriones. Todo ese fuego, toda esa pasión, encerrada en un palacio donde la mayor emoción era decidir qué vino servir en la cena. Ahora estaba cerca, tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. ¿Cuándo se había acercado tanto? ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió con un tono más entrecortado del que pretendía. ¿Qué quiero? Su mano se alzó, sus dedos rozando apenas su mejilla. El contacto fue una chispa, como un relámpago. Quiero saber qué clase de mujer abandona un reino. ¿Qué fuego arde con la suficiente intensidad como para dejarlo todo antes que dejarse extinguir lentamente? No lo hagas. Pero ella no se apartó. ¿No qué? ¿No te veo por lo que eres en lugar de lo que Doran intentó hacerte? Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. ¿No te das cuenta de que vales más que una docena de príncipes pacientes? A pesar de estar con Ari, estás intentando seducirme. Debería haber soñado como una acusación. Pero no fue así. ¿Lo soy? Esa maldita sonrisa. ¿O simplemente soy el primer hombre en 20 años que te ve con claridad? Lo peor era que le creyó. En todos sus años en Dorne, rodeada de cortesanos e intrigantes, nadie la había mirado así. Como si fuera una fuerza de la naturaleza en lugar de una molestia. Esto es manipulación. Incluso mientras lo decía, su cuerpo la traicionó, inclinándose hacia su tacto. Todo es manipulación, Lady Mellario. La cuestión es si la verdad la hace menos efectiva. Su otra mano se posó en su cintura. Dime que no lo sientes. Este reconocimiento. 2 personas que se niegan a disculparse por lo que son. Has vencido a mi hija. La protesta sonó débil incluso para ella. Yo liberé a tu hija. Pregúntale tú misma. Pregúntale si es más feliz gobernando Dorne que cuando mendigaba sobras en la mesa de su padre.
La verdad de aquello la golpeó con más fuerza que cualquier amenaza. Cuando supo que Ariane estaba con el rey dragón, que había ordenado que enviaran a su padre a las mazmorras, estaba segura de que Viserys la había manipulado. Pero ahora que por fin veía a su querida hija después de tantos años, la veía más feliz, más viva, más ella misma. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Eres peligroso, susurró. A mis enemigos, sí. ¿A los que me aceptan? Se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozando su oído. Puedo ser bastante generoso. ¿Y si no te acepto? Entonces Norvos se resiste, y me alejo para planear mi conquista de una manera diferente. Dicho con naturalidad y sin acaloramiento. Pero ambos sabemos que eso no es lo que quieres. ¿Qué quiero? Preguntó riendo, pero su voz tembló. Presumes demasiado, rey dragón. Entonces dime que me equivoco, sus labios estaban tan cerca ahora. Dime que no quieres a alguien que esté a la altura de tu pasión en lugar de intentar apagarla. Dime que 20 años de camas frías y consuelo aún más frío fueron suficientes. Debería abofetearlo. Debería llamar a la policía. Debería hacer cualquier cosa menos lo que su cuerpo le pedía a gritos. En cambio, se oyó susurrar. No te equivocas. El beso era tan inevitable como la gravedad. Su boca reclamó la de ella con la misma certeza con la que había reclamado reinos, y ella respondió con 10 años de hambre reprimida. Él sabía a vino, a poder y a todo lo prohibido que ella se había negado en nombre de las buenas maneras. Oh, cuánto lo echaba de menos. Lo echaba muchísimo de menos. Cuando se separaron, ella respiraba con dificultad. Esto no significa lo que nosotros decidamos que signifique. Sus manos estaban haciendo cosas maravillosas y terribles que perturbaban su compostura. Pero ahora mismo, significa que estás cansada de ser la dama digna. Significa que quieres a alguien que vea al dragón que llevas dentro, no solo el adorno. Bastardo arrogante. Pero ella lo estaba acercando más. Maldito imbécil. La levantó y la sentó sobre la mesa del consejo, esparciendo documentos cuidadosamente ordenados. La pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? Durante 20 años, había sido la imagen perfecta de la nobleza norvosi. Controlada. Digna. Correcta. Pero la forma en que la miró, como si ella fuera a la vez conquista y conquistadora, destrozó esas barreras cuidadosamente construidas. Ven a buscarme, se oyó decir, palabras arrancadas de un lugar profundo y desesperado. Si eres tan conquistador, entonces conquístame. Muéstrame de qué sirven todas tus bonitas palabras. Su sonrisa era la de un depredador puro. Con mucho gusto. Los mapas del imperio se arrugaban bajo sus pies, pero a ninguno de los dos le importaba. Al fin y al cabo, los imperios se construían sobre algo más que papel. La columna de Mellario se hundió contra la fría mesa de piedra mientras sus manos la aprisionaban. ¿Lo sientes?, murmuró con voz aterciopelada y firme. La forma en que tu pulso se acelera cuando te toco. Como si las campanas de Norvos finalmente hubieran encontrado un ritmo que valiera la pena seguir. Su pulgar rozó su garganta, deteniéndose donde retumbaban los latidos de su corazón. Ella tragó saliva, y el movimiento rozó su piel contra su agarre calloso. No disfrutemos demasiado, se dijo a sí misma. Él es el enemigo. Pero sus caderas se movieron, la fina seda de su vestido se arrugó cuando la rodilla de él separó sus muslos. Yo no, empezó a decir, pero su boca la interrumpió, hiriéndola con su hambre. Un fuego le inundó las venas, no el lento ardor del vino, sino el torrente abrasador del aliento de un dragón. Cuando él se apartó, sintió los labios en carne viva y la respiración entrecortada. Tu marido te hizo esperar, dijo, olfateando su mandíbula. No es cierto. Yo tomo. Sus dientes mordisquearon el lóbulo de su oreja. Debes querer un hombre que pueda tomar decisiones, ¿no? Uno que no se esconda tras pergaminos y silencios. Ella jadeó cuando sus dedos rasgaron el corpiño de su vestido, dejando al descubierto su pecho. Su sonrisa fue maliciosa al verla temblar. Dejaste a Doran porque nunca te complacería, ni física ni emocionalmente, dijo, con la boca rozando su pezón. Yo sí lo haré. Aquellas palabras eran una promesa. Una advertencia. Entonces su lengua la recorrió, y ella se aferró a sus hombros, debatiéndose entre arquearse hacia él y apartarlo. Rey dragón, logró decir, con el título amargo en la lengua. No. Di mi nombre, exigió, mordiéndose los dientes. Un dolor agudo y eléctrico la invadió, y ella gimió, un sonido demasiado parecido a los que había reprimido en los silenciosos pasillos de Dorne. Viserys, jadeó. Rey Viserys, tú.
Él asintió con un murmullo contra su piel. Ari aprendió rápido. Tú aprenderás aún más rápido. Sus manos la alzaron sobre la mesa, esparciendo mapas de rutas comerciales y tratados. El futuro de Norbos se derrumbó bajo su peso. Sus labios volvieron a posarse sobre los de ella, con sabor a ceniza y conquista. Ella lo mordió, no por resistencia, sino por lujuria. Oh, le encantaba. Él rió, con una risa baja y cruel, y ella sintió cómo le retumbaba en las costillas. La puerta podría abrirse de golpe. Oberyn podría entrar furioso. Ariane podría. Sus dedos encontraron el calor húmedo de su vagina, presionando a través de la seda, y el pensamiento se desvaneció. Vayamos a un dormitorio, siseó ella, pero sus rodillas se enroscaron alrededor de su brazo. Oh, no, susurró. Necesitabas esto. Alguien que no pida permiso. Que no espere tu autorización. Su mano se movió con más fuerza, implacable. Ella se mordió el labio hasta que sangró, el sabor metálico mezclándose con su beso. Oh, dioses, gimió por el hombre que le había arrebatado todo a su marido. 20 años fingiendo que no querías a un hombre que te dominara, y ahora me muestras esta reacción, se burló. Dime que no te gusta. Que no quieres arrodillarte ante mí como Norbos se arrodilla ante sus dioses. Ella no respondió. No podía. Su cuerpo se arqueó ante su tacto, una rendición silenciosa. Bien, dijo, y la atrajo así para que se encontrara con él. Los mapas estaban manchados de cera de vela. La ciudad exterior permanecía en silencio, pero Mellario ardía. Para cuando estuvo dentro de ella, devorándola tal como ella había deseado ser devorada toda su vida, ella respondió a todas sus preguntas, a todas sus provocaciones, y todas fueron sí. El sol de la mañana bañaba a Norbos en tonos dorados y grises, pero apenas me di cuenta. Mi atención estaba centrada en la transformación que se desarrollaba en la mesa de negociaciones. Donde ayer Mellario de Norbos había sido un muro de piedra, hoy fluía como el agua. Sus dedos rozaban el borde de su copa mientras hablaba, su voz con matices dulces que antes no había percibido. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la madera pulida, sus labios se curvaron en una sonrisa que prometía secretos. Ella prácticamente está ronroneando, pensé, conteniendo mi propia sonrisa burlona. Es increíble lo que una buena follada puede hacer por las relaciones internacionales. Siempre estaré agradecido a la habilidad Dragondick. Las condiciones son muy generosas, su gracia, dijo Mellario, inclinándose ligeramente hacia adelante para mostrar la curva de sus pechos a través de su vestido. Hoy vestía seda púrpura intenso que se ceñía a cada curva de su cuerpo. Norbos se sentiría honrado de servir como estado vasallo del imperio del rey dragón. Los magistrados se removieron incómodos. Ayer, su señora había sido su defensora más acérrima, oponiéndose a una simple alianza. Hoy, abogaba por convertirse en vasalla. ¿Nuestra autonomía en asuntos locales? Preguntó con cautela un sacerdote barbudo. Conservadas, confirmé, con voz autoritaria. No me interesa controlar al detalle vuestras campanas ni vuestras barbas. Continuad con vuestras tradiciones. Lo único que exijo es lealtad, impuestos y tropas cuando se os necesite. Y a cambio, protección. Dejé que la palabra flotara en el aire. Mis dragones protegen a mis vasallos. Mi flota asegura su comercio. Mis ejércitos protegen sus fronteras. Oberyn observó el intercambio con una diversión apenas disimulada. La víbora roja sabía perfectamente lo que había ocurrido. La leve rigidez en los movimientos de Mellario, la forma en que inconscientemente se tocaba la garganta donde le habían curado los moretones con besos. Sus ojos se encontraron con los míos, y su sonrisa decía, sin palabras, que había jugado bien. Aunque sea la esposa de su hermano. Me quedé atónito. Para ser justos, Dorne siempre fue raro con sus asuntos amorosos. Ariane permanecía más callada de lo habitual, tamborileando con sus dedos bronceados sobre la mesa. Hoy se había vestido de forma conservadora, al menos para ella. La seda color naranja quemado seguía ciñéndose a sus curvas, pero el escote era más alto y las aberturas más discretas. Sus ojos oscuros se movían inquietos entre su madre y yo, interpretando la nueva dinámica con creciente comprensión. Ella lo sabe, suspiré para mis adentros. Si Oberyn se dio cuenta, por supuesto que ella también lo sabe. El número de efectivos de la guarnición. Otro magistrado, intentando rescatar algo de las negociaciones. 500 hombres, respondió Mellario antes de que yo pudiera. Suficientes para mantener el orden, pero no tantos como para amenazar nuestra soberanía. El rey dragón ha sido bastante razonable en sus exigencias. La forma en que dijo razonable me provocó una oleada de calor en las entrañas.
Además, continuó, estableceremos una embajada permanente en Mir. Intercambio cultural, facilitación del comercio, canales diplomáticos. Norbos ha estado aislado durante demasiado tiempo. Los magistrados intercambiaron miradas. Esto era más que una rendición. Esto era integración. ¿Todos a favor? La voz del magister de mayor edad crujió como cuero viejo. Como un actor no remunerado, el rugido de Raegal resonó desde lo alto. Aquello pareció aniquilar cualquier atisbo de rebeldía en la sala. Una a una, las campanillas de cobre repicaron mientras las cabezas barbudas asentían. Cuando la votación fue unánime, Mellario se levantó con elegante fluidez. Entonces está decidido. Norbos se arrodilla ante el rey dragón. Se movió alrededor de la mesa, sus pasos ondulantes atraían todas las miradas. Lo sellamos con la tradición. Una firma bastará, la interrumpí, sin atreverme a pensar si se acercaría más. Su risa era baja y cómplice. Los documentos fueron firmados, atestiguados y sellados. Mi imperio creció con una nueva ciudad, un nuevo territorio añadido al mapa. Aún no se sentía del todo real, ni lo era completamente, no mientras Braavos y los hombres sin rostro siguieran en pie, pero era algo. Mientras los magos salían, murmurando sobre los cambios que se avecinaban, tomé del brazo a Ariane. Has estado demasiado callada, princesa, dije, y ella dirigió la mirada hacia su madre, quien apartó la vista. Al menos esa mujer tenía algo de vergüenza. Tenemos que hablar, dijo Ari, mirándome. Lo sé. Pero dame un poco, dije. La sala del consejo se vació hasta que solo quedó mi círculo íntimo. Oberyn sirvió vino con la despreocupada eficiencia de un hombre que había pasado décadas haciendo que el veneno pareciera hospitalidad. Mellario se había despojado de su formalidad como si fuera un manto, y ahora se recostaba en su silla con una satisfacción felina. Así que, comenzó Oberyn, recostándose con su taza, mientras tú has estado conquistando ciudades y, al parecer, conquistando a mi antigua buena hermana. La risa de Mellario fue completamente impenitente, yo he estado escuchando. Norbos ve mucho, estando tan cerca de Braavos. Me incliné hacia adelante. ¿Qué has oído? Tywin Lannister ya no se esconde. El tono despreocupado de Oberyn desmentía la gravedad de sus palabras. Pasea abiertamente por Braavos, reuniéndose con guardianes de llaves, señores del mar, con cualquiera que tenga influencia. El oro de Roca Casterly con el que huyó ahora fluye como el agua, comprando amigos. Que compre, resopló Ari. El oro se derrite ante el fuego del dragón. ¿De verdad? La sonrisa de Oberyn era penetrante. No está comprando mercenarios, mi queridísima sobrina. Está comprando algo mucho más peligroso. Legitimidad. Se ha visto al señor del mar de Braavos cenando con él. El Banco de Hierro concede nuevas líneas de crédito. El viejo león está jugando a largo plazo, pensé. Construir una coalición entre los preocupados y los ricos. Aún hay más, continuó Oberyn. Meñique ronda el estanque lunar, susurrando al oído y contando historias. Dicen que ha convencido a la mitad de los Braavos de que eres otro Maegor que ha regresado. Maegor I Targaryen, el tirano. Vaya comparación. Maegor solo tenía un dragón, dije secamente. Yo tengo 3. Y Maegor murió en su propio trono, respondió Mellario, con los ojos brillantes. Pero aquí viene lo interesante. El viejo león no solo está construyendo defensas. Están reclutando. En concreto, están reclutando de la casa de blanco y negro. La temperatura en la habitación pareció bajar. Ya lo había oído. ¿Cuántos? Mantuve la voz firme, esperando que Oberyn supiera algo nuevo que el informe de Ross no mencionara. Se desconoce. Pero se ha visto oro cambiando de manos en el templo. Grandes cantidades. Oberyn agitó su vino. Sea lo que sea que estén planeando, involucra a los hombres sin rostro. Ariane se puso de pie bruscamente. Ustedes pueden seguir hablando de política, necesito respirar. Huyó antes de que nadie pudiera reaccionar, sus faldas de seda rozando la piedra. Mellario la vio marcharse, luego se volvió hacia mí con la mirada endurecida. Arregla esto, dijo simplemente. No fue una petición. El jardín era una maravilla de Norbosi, repleto de patrones geométricos de plantas resistentes del norte, todo en su sitio. Encontré a Ariane junto a una fuente tallada con campanas, con los hombros temblando por la emoción contenida. Dioses, incluso llorando es hermosa, pensé, observando cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello oscuro, cómo sus curvas se movían bajo la seda. Ari. No lo hagas. Se giró bruscamente hacia mí, con los ojos llameantes. Simplemente, no lo hagas.
Sabía que tenerme a mí no era suficiente para ti, y sabía que no tengo autoridad para impedirte que tengas otras amantes. Después de todo, para lo que valga, solo fui tu prometida fallida que nunca se convirtió en tu esposa. Nuestro compromiso se rompió, y ahora solo soy una chica que te gusta. Lo entiendo. Pero, mi madre... ¿En serio? El dolor en su voz era más profundo que cualquier espada. Me acerqué lentamente, como quien se acerca a un dragón herido. No estaba planeado. Oh, eso lo mejora todo. Su risa era amarga. El gran rey dragón sedujo a mi madre por accidente. Ups. Ariane. No. Se apartó cuando intenté alcanzarla. Me tienes a mí. Tienes a Margaery, Sansa, Yara, Kinvara, a esa zorra de Ross, y probablemente a una docena más que desconozco. ¿Por qué la necesitabas también? Porque soy codicioso, lo pensé, pero no lo dije. Porque el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y porque Mallerio estaba jodidamente delicioso. En cambio, dije, tu madre se estaba ahogando en su propio orgullo. Le ofrecí una tabla de salvación. ¿Un salvavidas? La voz de Ariane se quebró. ¿Así es como lo llamas? ¿Qué quieres que haga? ¿Que se oponga a nosotros? ¿Que Norvos se resista y me obligue a quemarlo? Me acerqué, notando que esta vez no retrocedía. Tu madre es una mujer orgullosa que necesitaba sentirse valorada. Y eso es lo que le di, follándola. Al verla. Mi mano rozó su mejilla, mi pulgar secó una lágrima. Como te vi en Dorne. Atrapada, infravalorada, desesperada por importar. Ella tembló al sentir mi tacto, pero no se apartó. Es diferente. ¿En serio? Mi otra mano encontró su cintura, acercándola más. Ambas estaban atrapadas por la negligencia del mismo hombre. Ambas ardían con la misma necesidad de ser algo más que adornos. Para allá. Pero su protesta fue débil, su cuerpo ya reaccionaba a mi cercanía. Tu madre tomó una decisión, murmuré, rozando su oreja con los labios. Igual que tú. Y así como te lo he dado todo, Dorne, poder, inmortalidad, a ella le he devuelto un propósito. Te odio, susurró, pero sus brazos rodeaban mi cuello. No, no lo haces. Me aparté para mirarla a los ojos. Odias que tenga razón. Odias entender perfectamente por qué dijo que sí. El sollozo de Ariane se rompió contra mis labios mientras la besaba. Tenía un sabor a sal y a rendición, a ira y a aceptación. Cuando nos separamos, respiraba con dificultad. Prométemelo, dijo. Prométeme que sigo importando. Que no soy solo una conquista más. Ariane, le acaricié el rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. Eres la princesa de Dorne. Llevas mi protección, mi poder. Vivirás siglos a mi lado. Tu madre es una tarde agradable. Tú eres mi eternidad. Bonitas palabras, eso pensé. Pero era cierto. Ariane me gustaba muchísimo, no había mentira en eso. Era muy divertido estar con ella, era divertido tenerla cerca. Pedazo de mierda. Me lo diste todo, admitió con voz débil. Mi padre me habría casado con algún señor. Tú me convertiste en gobernante. Así que ni siquiera puedo llamarte mentiroso y te haré aún más. Mis pulgares recorrieron sus pómulos. Reina de Dorne, cuando llegue el momento. Madre de dragones, tal vez. Lo que quieras ser. Ella rió, con una risa débil pero dulce. Siempre sabes qué decir. Es un regalo. Bastardo arrogante. Pero ahora sonreía, con esa hermosa sonrisa que iluminaba todo su rostro. Aún no me gusta. Mi madre, será feliz, terminé. Por primera vez en 20 años. ¿Puedes negárselo? Ariane suspiró, acurrucándose contra mí. Odio cuando tienes razón. Te encanta cuando tengo razón. Le besé la frente. Simplemente odias admitirlo. Me atrajo hacia ella para otro beso, este más profundo, más apasionado. Su cuerpo se presionó contra el mío con una necesidad familiar, sus curvas encajaban a la perfección conmigo. Cuando se separó, sus ojos estaban oscuros de deseo. Sigues en problemas, advirtió. Esto te va a costar caro. Factúrame. Me abrazó entonces, con fuerza y desesperación, escondiendo su rostro en mi pecho. La estreché contra mí, aspirando el aroma a jazmín y especias que siempre la envolvía. Dulce niña, me reí para mis adentros. Y entonces el aire se agitó. La aguja apareció de la nada. Un instante antes estaba sosteniendo a Ariane, al siguiente mi mano se alzó rápidamente, atrapando el proyectil a centímetros de su cuello. El metal estaba caliente, recién fundido, recubierto de algo que me produjo un hormigueo en los dedos a pesar de mi inmunidad. Abajo.
Empujé a Ariane detrás de la fuente, mientras unas alas brotaban de mi espalda en una lluvia de sombras. El asesino ya huía, una figura vestida de gris que se movía velozmente por los tejados. Pero huir de un dragón era como correr más rápido que el viento. Me lancé hacia el cielo, con la furia ardiendo en mis venas. La ciudad se desdibujó bajo mis pies mientras acortaba la distancia en un abrir y cerrar de ojos. El asesino miró hacia atrás, y en ese instante, su rostro comenzó a transformarse. Sus rasgos se desdibujaron como el agua, convirtiéndose en una anciana, un joven, un niño. Hombres sin rostro. Me lancé contra el asesino como un meteorito, estrellándolo contra el techo de piedra con la fuerza suficiente para crear un cráter. Sus huesos se hicieron añicos bajo mis manos, pero el asesino se rió. Uno de tantos, jadearon, con el rostro aún inexpresivo. El dios de muchos rostros ha recibido su pago. Las mujeres del dragón lo alimentarán bien. Una rabia pura e intensa me inundó. Mis manos encontraron el cráneo del asesino y lo apretaron. La risa cesó cuando el hueso cedió, y el rostro finalmente se quedó inmóvil. Una joven, bonita a su manera, con la mirada perdida en el vacío. Me puse de pie lentamente, con la sangre goteando de mis dedos. Este había sido más débil que el primero, menos hábil. No iba tras de mí. No, iba tras de Ari. Lo que significaba. Bien jugado, León, gruñí al viento. Bien jugado. Tywin Lannister había declarado la guerra. No contra mí, pues eso sería un suicidio. Sino contra todos mis seres queridos. Todos a quienes amaba. Tywin Lannister había cambiado las reglas del juego. Y debía pagar las consecuencias. El sol matutino iluminaba suavemente la obra mientras la candidata a reina, Sansa Stark, inspeccionaba los cimientos de lo que se convertiría en los primeros baños públicos de desembarco del rey. No para nobles ni comerciantes adinerados, sino para la gente común que jamás había conocido el lujo más allá de un cubo de agua fría. Las tuberías pasarán por debajo de aquí, su gracia, explicó el maestro constructor Armón, mientras sus manos curtidas trazaban líneas invisibles sobre la piedra. Agua caliente procedente de las calderas, igual que en la Fortaleza Roja. Sansa asintió, imaginando a niños que solo habían conocido la suciedad, finalmente limpios y riendo. ¿Y las secciones separadas para hombres y mujeres? Tal como lo ordenaste. Con asistentes para garantizar el orden. Pequeños pasos, pensó, mientras observaba a los trabajadores acarrear piedras con renovado propósito. Incluso ellos querían terminar rápido, pero también se aseguraban de que el trabajo no fuera apresurado, para poder disfrutar de lo que estaban construyendo. Pero incluso los pequeños pasos pueden cambiar un reino. Los huérfanos del orfanato cercano se habían reunido para observar, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El pequeño Willem estaba al frente, el mismo niño que le había tirado de la falda meses atrás. Había crecido desde entonces, ya no era el esqueleto andante que ella conoció. Lady Stark. Exclamó, saludando con entusiasmo. ¿De verdad podremos usarlo nosotros también? Sobre todo tú, prometió Sansa, agachándose a su altura. Todos los niños de desembarco del rey. El mundo estalló en movimiento. La enorme figura de Brienne se estrelló contra Sansa, haciéndolas caer a ambas sobre la piedra polvorienta. Donde Sansa había estado de pie, un dardo de ballesta vibraba clavado en el suelo, con la punta reluciente por algo oscuro y aceitoso. Asesina. Rugió Brienne, ya de pie, mientras su mano encontraba la empuñadura de su espada. Los obreros se dispersaron como pájaros asustados. Los niños gritaron. Y desde el andamio, una figura vestida de cuero marrón descendió con una gracia inhumana. No, Sansa pensó, retrocediendo a toda prisa. Esto no está bien. Hay niños mirando. El asesino se movía como el agua que cobra forma, su rostro se transformaba con cada latido, alternando entre el de un joven y el de una anciana. En su mano, una hoja curva como la cola de un escorpión captaba la luz de la mañana. Brienne se interpuso entre ellos y Sansa, 2 metros de acero y determinación. No la tocarán. El hombre sin rostro ladeó la cabeza, pensativo. Cuando habló, su voz no era ni masculina ni femenina, sino algo intermedio. Al dios de muchos rostros no le importan los juramentos ni las armaduras, mujer. Apártate. No. Comenzó el baile. Brienne atacó primero, su espada silbando en el aire describiendo un arco que debería haber partido al asesino en 2. Pero ya no estaban allí, flotando alrededor de la hoja como humo. Su daga envenenada rozó la coraza de Brienne, buscando huecos en la armadura. Es demasiado rápido, Sansa lo comprendió, con el corazón latiéndole con fuerza. Brienne es fuerte, pero esta cosa se mueve como el viento.
El pie del asesino se lanzó contra la rodilla de Brienne. La caballera gimió, pero no cayó, y con su empuñadura asentó con fuerza. El golpe fue en vano. La hoja encontró un hueco cerca del codo de Brienne, provocándole una herida sangrante. La primera sangre para el dios de muchos rostros, murmuró el asesino. La respuesta de Brienne fue un cabezazo que habría derribado a un buey. Esta vez, el asesino no pudo esquivarlo por completo. Rodó con el impacto, pero Sansa oyó el crujido del cartílago. Al levantarse, la sangre brotaba de una nariz que cambiaba de forma constantemente. Luchas como un toro, observó el asesino, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Pura fuerza, nada de gracia. Lucho como un caballero. La voz de Brienne se mantuvo firme a pesar de la herida. Con honor. El honor pesa mucho. Déjame demostrártelo. Se unieron de nuevo como un torbellino de acero y furia. La hoja del asesino estaba por todas partes a la vez. Cortaba, apuñalaba y buscaba carne. Pero cada vez solo encontraba acero. La gruesa y bien hecha armadura de Brienne desviaba golpes que habrían matado a un luchador desprotegido. La armadura, Sansa pensó. Por eso odian a los caballeros. No pueden esquivar el buen acero. Aún así, la asesina estaba ganando. Muerte por 1000 cortes. La sangre se filtraba por una docena de agujeros en la armadura de Brienne. Sus movimientos se volvieron más lentos, cada parada llegaba con un latido de retraso. Entonces Brienne hizo algo inesperado. Dejó caer su espada. Los ojos del asesino se abrieron de par en par, un instante de sorpresa. Se abalanzó sobre él para asestar el golpe mortal, con la hoja apuntando a la garganta expuesta de Brienne. El puño enguantado de Brienne impactó a la criatura a medio camino. El impacto fue atronador. El rostro del asesino se hundió, sus rasgos se deformaron como cera derretida. Salió disparado hacia atrás, estrellándose contra un pilar de piedra con un crujido húmedo. La gracia no importa, dijo Brienne, volviendo a tomar su espada. El asesino intentó levantarse, moviendo las extremidades en ángulos extraños. Su rostro parecía no definirse, alternando entre una docena de identidades. Escupió sangre y dientes. El dios de muchos rostros, es paciente, jadearon. Si no es hoy, será mañana. Si no soy yo, será otro. La espada de Brienne les cortó la cabeza antes de que pudieran terminar. Mi señora. El caballero se acercó al instante a Sansa para comprobar si tenía heridas. ¿Está usted herida? Sansa bajó la mirada hacia su brazo, donde el primer proyectil del asesino la había rozado. El corte era profundo, los bordes estaban ennegrecidos por el veneno. Debería haber gritado. Debería haber estado muriendo. En cambio, observó fascinada cómo la herida comenzaba a cerrarse. La carne se contrajo ante sus ojos, expulsando el veneno en oscuras gotitas. En cuestión de segundos, solo quedó una tenue línea rosada. Luego, nada en absoluto. ¿Esto, cómo? Brienne suspiró. No sé, Sansa pensó, flexionando los dedos. Pero tengo sospechas. En cualquier caso, tengo la sensación de quien envió a este asesino, dijo en voz alta. El aniversario de la boda se acerca, lo que significa que la reina será elegida pronto. Así que debe ser, la comprensión apareció en los ojos de Brienne. Lady Margaery. Con semblante más firme, se dirigieron hacia la fortaleza roja para enfrentarse a la mujer. La torre de la mano nunca se había sentido tan lejos. A Sansa le ardían las piernas mientras corrían por los pasillos, esquivando a los sirvientes. Su mente bullía con cada paso. ¿Cómo pudo Margaery hacer esto? Aunque seamos rivales, siempre la traté con respeto. Sansa sintió una mezcla de traición y rabia mientras caminaba rápidamente por el pasillo. Margaery. Sansa irrumpió por la puerta sin llamar. La escena que se presentó ante ellos era una pintura de horror. Margaery Tyrell yacía tendida sobre la alfombra Mirish, con las manos apretadas contra su garganta. La sangre se filtraba entre sus dedos, manchando la seda oro rosa de su vestido. Sus ojos, aquellos ojos astutos que habían brillado con ambición, ahora estaban desorbitados por el terror. ¡No! Sansa se dejó caer a su lado, con las manos suspendidas en el aire inútilmente. Margaery, aguanta. La rosa de Alto Jardín intentó hablar. Solo salieron gorgoteos. Más sangre, muchísima sangre. Se está muriendo, comprendió Sansa con total claridad. Se está muriendo de verdad. No fue Margaery quien envió al asesino. El asesino también la había perseguido. Y a diferencia de Sansa, Margaery no tuvo tanta suerte. La escena era espantosa. ¿Dónde está el asesino? Exigió Brienne, con la espada desenvainada. Sansa apenas la oyó.
Solo vio cómo el rostro de Margaery palidecía y sus labios se volvían azules. Su rivalidad, su competencia por el trono. Todo parecía tan insignificante ahora. Lo siento, susurró Sansa. Lo siento mucho. Pensé que los habías enviado tras de mí. Los ojos de Margaery se abrieron de par en par. Sacudió la cabeza frenéticamente, provocando que nuevos chorros de sangre salpicaran la alfombra. Ella no. Por supuesto que ella no. Ambas éramos objetivos. Un rugido rasgó el cielo como un trueno. Las puertas del balcón estallaron hacia adentro cuando llegó su salvador. Viserion aterrizó en el tejado con la fuerza suficiente para agrietar la piedra, mientras que Viserys se bajó de su lomo antes de que el dragón se posara, con el rostro convertido en una máscara de pánico apenas contenido. Mierda, refunfuñó mientras se deslizaba por la ventana, llegué demasiado tarde. El olor me golpeó primero. Sangre, perfume y muerte se mezclaban en algo que me revolvió el estómago. Margaery yacía allí como una muñeca rota, su belleza desfigurada por el carmesí que se extendía sobre la costosa alfombra. Mierda. Mierda. Me dejé caer a su lado, con las manos ya extendidas hacia la herida. El corte era preciso, profesional. La arteria carótida había sido rozada lo justo para asegurar un sangrado lento. El sello distintivo de los hombres sin rostro. Hacerlos sufrir, hacerles saber que la muerte se acercaba. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Minutos, dijo Sansa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Acabamos de encontrarla. Minutos. Tenía minutos, tal vez menos. Ella no es virgen. La idea me golpeó con fuerza, como un jarro de agua fría. Ella no tiene mi capacidad de regeneración. No puede curarse de esto. Tenía pensado realizarle el ritual de la Virgen en nuestro aniversario. 2 meses. Solo 2 malditos días más. Quería que conservara la humildad un poco más, no quería que la inmortalidad se le subiera a la cabeza demasiado pronto. Estúpido. Estúpido. ¿Qué podemos hacer? Viserys, tú puedes salvarla, ¿verdad? La voz de Sansa se quebró. ¿Qué podíamos hacer? El ritual requería preparación. Vírgenes, al menos una, ya que Margaery solo había estado con aquel mozo de cuadra años atrás, curiosa por el sexo antes del matrimonio. Me lo contó y se disculpó por ello. Pero las disculpas no bastaban para completar el ritual. Necesitábamos aceites sagrados, círculos adecuados, cánticos que apenas recordaba. No teníamos nada de eso. Teníamos minutos. Y no teníamos a Kinvara. Vírgenes. Le grité a Brienne sin pensarlo 2 veces. Necesito una virgen, ahora mismo. El rostro marcado por las cicatrices de la comandante se puso rojo, pero lo comprendió de inmediato. Yo soy una, tú no. Tú salvaste a Sansa. Eres demasiado valiosa para un experimento, comandante. Le grité a la cara, y sus ojos se abrieron de par en par. Sabía que había salvado a Sansa porque el sistema me había enviado notificaciones de que Sansa estaba en peligro. Pero allí estaba Sansa, perfectamente bien, mientras que Brienne tenía un rastro de sangre. Bueno, entonces Sir Garrett. Señaló a un joven guardia que estaba en la puerta. Hizo votos de castidad cuando se unió a la Guardia Real el mes pasado. Tráiganlo. Ahora. Se movió más rápido de lo que jamás la había visto, prácticamente arrojando al muchacho confundido a la habitación. Su gracia. Ser Garrett tendría quizás 18 años, todo extremidades desgarbadas y honor. Lo siento mucho. De verdad. Tu familia será compensada con oro, dije, y mi espada le cortó la garganta antes de que pudiera gritar. Sansa jadeó. Brienne retrocedió. Pero yo ya me estaba moviendo, recogiendo la sangre del muchacho en la copa de vino vacía de Margaery. Con la otra mano encontré mi daga, cortándome profundamente la palma. Sangre de dragón y sangre de virgen. Vida dada y vida arrebatada. ¿Funcionaría siquiera? Los mezclé en el cuenco, el carmesí formando remolinos que dolían al mirarlos. La respiración de Margaery se había vuelto superficial, sus ojos comenzaban a perder el brillo. En la magia, la intención importa. Kinvara había dicho una vez, la voluntad moldea el camino. No tenía círculos. Ni cánticos. Ni llamas sagradas. Pero tenía voluntad. Y tenía necesidad. Vertí la sangre mezclada sobre el rostro de Margaery, dejando que se filtrara en sus heridas. Vive, ordené, infundiendo todo mi deseo en la palabra. Eres mía. No puedes morir. Vive. Nada. Dejó de respirar. Por supuesto. ¿Qué esperaba? No soy ningún mago. Me quedé en blanco y chasqueé la lengua. Me sentí impotente. Solo soy un tipo que conocía algo de la historia y tuvo suerte con un sistema Y.
Una luz brotó del cuerpo de Margaery. Has realizado magia. Has purificado y curado a un objetivo. La estadística maná se ha desbloqueado. Jadeó como una mujer que se ahoga y encuentra aire, con los ojos muy abiertos. La herida en su garganta se cerró, la carne se suturó hasta que solo quedó piel lisa. La sangre desapareció, consumida por el poder que acababa de actuar a través de mí. ¿Esa es su gracia? Viserys. Su voz era ronca pero firme. Entonces la abracé, sollozando contra mi pecho, aferrándose a mi camisa como si temiera que desapareciera. ¡Qué miedo! Mi fuerza, mi vida pasó ante mis ojos y, aquí estoy, murmuré, abrazándola con fuerza. Estás a salvo, estoy aquí. Nadie se lleva lo que es mío. Por encima de su hombro, me encontré con la mirada de Sansa. Parecía conmocionada pero aliviada. Su propia curación milagrosa ahora tenía más sentido. Estuvo cerca. Demasiado cerca. Aprendí de mi error la vez anterior y, por lo tanto, me preparé para mi propia muerte entrenando contra venenos y llamas. Pero yo era una excepción, una anomalía. Mis mujeres no eran superhumanas. No a menos que yo les prestara mi poder. Los hombres sin rostro lastimaron a mi mujer. Nunca más. Los hombres sin rostro habían tomado su decisión. Habían aceptado el oro de Tywin y los susurros de Meñique. Habían intentado arrebatarme lo que era mío. Es hora de recordarles por qué los dragones habían gobernado el mundo. Su gracia, dijo Brienne en voz baja, señalando el cadáver enfriándose de Ser Garret. Se estaba marchitando en tiempo real, convirtiéndose en un cadáver seco. ¿Qué deberíamos? Murió protegiendo a su reina, dije. Asegúrense de que su familia reciba una compensación. Oro, tierras, lo que necesiten. Era insuficiente. Pero claro, la mayoría de los pagos vitalicios lo eran. Lo intentarán de nuevo, susurró Margaery contra mi pecho. No. Me aparté para mirar a mis dos reinas. No lo harán. Porque la casa de blanco y negro estaba a punto de descubrir lo que sucedió cuando despertaste al dragón. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.